Ten fe en Dios. 5805-10. Predicado el sábado 10 de mayo de 1958, Escuela Secundaria Pittsfield en Pittsfield, Massachusetts, 1 hora y 38 minutos. 1. Regresará a nosotros algún día. Mucho antes de que hubiera luz en la Tierra, nuestros cuerpos yacían en este polvo. Estamos hechos de polvo, de potasa, calcio, petróleo y luz cósmica. Dios envió al Gran Espíritu Santo para que se cerniera sobre la tierra, y mientras se cernía, las florecillas comenzaron a brotar, los pájaros volaron y los animales surgieron de la tierra. Y entonces vino un hombre, que pecó y se separó de la comunión con su Dios. Y debido a esta horrible cosa, Dios le ordenó regresar al polvo de la tierra. Pero, oh Señor Dios, nos alegra mucho que antes de su regreso, hayas prometido un Redentor. Y hoy, desde que Él vino y envió de nuevo al Espíritu Santo, y ahora todavía se cierne sobre el polvo, sobre nuestros cuerpos, y si Él me resucitó y me trajo a lo que soy ahora, sin tener que elegir, cuánto más nos levantará del polvo de la tierra, después de que hayamos tomado una decisión, y Él se haya cierne sobre nosotros, y nosotros nos ciernemos sobre Él. Lo amamos. Tenemos la bendita seguridad de que algún día estos cuerpos viles serán transformados y hechos semejantes a su glorioso cuerpo, mediante el cual Él puede someter todas las cosas a sí mismo. Pedimos esta noche que venga y se posesione de nuevo sobre este pueblo, enviando su espíritu a cada corazón, condenando el pecado y la enfermedad, y haciéndoles comprender que están aquí con un propósito. Y ese propósito no es solo construir casas, plantar viñedos, viajar en automóvil, vestir bien e ir a las iglesias, sino adorarlo. Y que esta noche, con todo nuestro ser, lo adoremos en el Espíritu y en la verdad. Concédelo, Señor. Y cuando partamos esta noche a nuestros hogares, que digamos en el camino, como los que vinieron de Emaús, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino? Porque lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. Siéntense. Lucas 24:32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras? Filipenses 3:21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ha sido, sin duda, un gran privilegio estar aquí en esta maravillosa ciudad, ministrar en el nombre del Señor y compartir con las diferentes personas que hemos conocido. Este querido pastor, el hermano Ball, creo que se llama así, nos dio la mano en la plataforma. Quiero decirles que creo que ha hecho todo lo posible para que la reunión fuera un éxito para ustedes. Y deberían apreciar a un ministro como él, y a todos estos otros ministros cuyos nombres figuran aquí, sus iglesias, que quizás se han despedido y cooperado en estas reuniones. Sin embargo, sin conocerme, y solo por fe y creyendo, lo han logrado. Y ruego que Dios los bendiga abundantemente por cada esfuerzo que han realizado. 4. Y ahora, nos entristece tener que irnos, solo por estas 2 noches. Iremos a un lugar llamado Everett, creo, en su hermoso estado de Massachusetts, y de allí a Maine. Dentro de unas semanas, viajaré a África, a la India. Allí, al parecer, mi ministerio tiene un mayor impacto. El pueblo estadounidense no lo recibe muy bien, porque Estados Unidos es un pueblo intelectual, gente que basa sus pensamientos en el aspecto psíquico de la psicología, en lo intelectual, en lo que ven sus ojos, en edificios magníficos, en predicadores educados y becados, etc. Y en lo sobrenatural, son muy escépticos. Y eso es para que se cumplan las escrituras. En África, en una sola tarde, vi a 30.000 paganos envueltos en mantas, con ídolos en sus brazos, aceptar a Jesucristo como Salvador personal. 30.000, etiquetados como paganos. En Bombay, India, con los musulmanes, budistas, jainistas, sikhs, etc. Era simplemente imposible contarlos. Se estimaba que había casi 500.000 allí, porque un ciego recuperó la vista en la plataforma. Y en África, un hombre con una cadena, como un collar alrededor del cuello, como un perro, incluso mentalmente incapacitado, estaba perfectamente normal de pie en la sala frente a la gente, o en la pista de carreras. El pueblo estadounidense ve algo aún más grande. No me refiero a ustedes, los cristianos renacidos. Dicen por ahí, bueno, es una especie de hipnotismo. Quizás sea telepatía o algo así. Con razón nos apuntan con las armas para juzgarnos. No podemos escapar del juicio. Lo he dicho, y no lo digo por sacrilegio ni por ser diferente. Pero si Dios permite que esta nación siga adelante con el pecado que comete, tendría que resucitar a Sodoma y Gomorra y disculparse por quemarlas. Así es. Dios debe seguir siendo el mismo.
ama al pecador, pero odia al pecado. Y es justo, y soberano, y debe juzgar el pecado. 7. Así que, mientras nuestra nación se sumerge continuamente en el pecado, Billy Graham, Oral Roberts, Jack Schuyers y otros que recorren la nación con grandes avivamientos impactantes, continuamente, el pecado avanza. No se les puede decir, porque el diablo se ha apoderado de la nación. Llegó a nosotros hace unos años. Vivía en París, el diablo y sus ángeles. Y tuvieron la Primera Guerra Mundial, y Alemania habría hundido a esta nación bajo tierra, pero fuimos a ayudarlos. Y tan pronto como terminó, regresó de nuevo. Vino, mujeres y grandes eventos. Entonces Satanás envió sus patrones aquí, desnudó a nuestras mujeres, trajo desgracia a nuestra nación, a través de los patrones y las modas. Luego, simplemente tomó su ejército y aterrizó en Hollywood. Muchos de ustedes no dejarían que sus hijos fueran al cine a ver esas cosas. El diablo es un hombre astuto. Lo trae directamente a la televisión, así que seguro lo recibirán. Y hoy, la gente se queda en casa sin asistir a reuniones de oración ni a grandes reuniones religiosas porque quieren ver el sucio o algo así, o a Elvis Presley en una película de rock and roll. Esa es la pura verdad. La ira de Dios se ha encendido contra la nación. Y recibirán castigo y juicio. Escríbanlo en la guarda de su Biblia y digan, el hermano Branham así lo dijo. Si no se cumple, soy un falso profeta, porque tengo así dice el Señor. Así que escaparon de esa ira. Solo hay una manera. He notado que en sus calles, y por aquí, tienen refugios antibombas. No les servirá de nada. ¿Qué pasaría si una bomba capaz de abrir un agujero en el suelo de 45 metros de profundidad, en un radio de 5 kilómetros cuadrados? ¿Y si estuvieran a 150 metros de profundidad? Sería una conmoción tan grande que no les quedaría ni un hueso. Pero esta noche los dirijo a un verdadero refugio antibombas. No se cava en la tierra. Está hecho de plumas, bajo sus alas. Ese es el verdadero refugio antibombas. Huyan esta noche de la ira venidera. Y recuerden, estas reuniones no están dirigidas a ninguna organización en particular. Ese día de alboroto terminó. Dios está llamando a su iglesia, a su pueblo. Y la palabra iglesia significa llamado. Que Dios los bendiga, ministros y a todos ustedes. Y confío en que nuestra breve estancia de 2 noches tenga un resultado tal, que habrá un avivamiento a la antigua usanza en este país, que se extenderá hasta el último pez comestible para el reino de Dios. Esa es mi oración. Billy me encontró allí hace un minuto y me dijo, papá, han traído una ofrenda de amor para ti. No era necesario. No acepto dinero, y nunca he recibido una ofrenda en mi vida, pero necesito dinero para vivir. He mantenido mi ministerio muy humilde para que no haya grandes gastos. Mis gastos son de unos $100 al día, en casa, en una pequeña oficina. Ahora bien, dirás que eso puede ser muchísimo dinero. ¿Cuánto gasta el hermano Roberts al día, Oral Roberts? Entre 7.000 y 10.000. Billy Graham lo duplica. Pero mi ministerio requiere, a veces voy a una reunión donde solo hay una iglesia con capacidad para 20 personas, si el Espíritu Santo llama. Luego puedo ir a un lugar donde podemos reunir millones, si es necesario. Entonces alguien lo patrocina y lo paga. Así que simplemente vivo tranquilo y humildemente, sirviendo al Señor. Y te agradezco la ofrenda. Sea lo que sea, irá al reino de Dios, según tengo entendido. El dinero que depositaste, ahora lo administro como testigo de Cristo, y ruego que Él te bendiga por ello. Haré todo lo posible para que se destine al reino de Dios. Esperamos volver a estar contigo algún día, si así lo desea Dios, la voluntad de esta iglesia y de la gente. 10. Ahora, oren por nosotros mientras vamos al campo. Siempre intento pedirle a la gente, allá no es como aquí. En cuanto mencionas algo, los brujos y todo se pone en apuros. Nunca he visto un momento en que Dios no haya obtenido la victoria, miles de almas se hayan salvado, los brujos se hayan convertido, etc. Cuando eso sucede. Oren por mí. Ahora, antes de comenzar esta palabra, tengamos otra oración. Señor Dios, hombres capaces de mover las manos podrían abrir las tapas de la Biblia, pero el Espíritu Santo tendrá que interpretar esta palabra. Por eso, pedimos que su gran presencia venga y unja los labios que hablan y los oídos que escuchan. Concédelo, Señor. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús, para que podamos tener comunión en torno a la palabra. Amén. 12. En el libro de San Marcos, capítulo 11, deseo leer el versículo 20. Y por la mañana, al pasar, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Pedro, acordándose, le dijo,
Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús, respondiendo, les dijo: tengan fe en Dios. Y este es mi texto por unos momentos, y llegamos tarde, pero no quiero que piensen en ello. Quítenlo de la mente solo por ahora. Quizás sea la última vez que muchos de nosotros nos reunamos en la tierra. Así que prestemos mucha atención a su palabra, y mientras intento, con su ayuda, tomar este breve texto por unos momentos. Tengan fe en Dios. Podrían decir: hermano Branham, es un texto muy breve. Pero no es su extensión, sino su significado. Esas escrituras son suficientes para salvar al mundo entero, sanar a cada persona enferma del mundo y traer a Jesús de regreso a la tierra. Marcos 11, 20. Y por la mañana, al pasar, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Marcos 11, 21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Marcos 11, 22. Respondiendo Jesús, les dijo: tened fe en Dios. 13. Y citaba hace un tiempo, en uno de los servicios religiosos, a un niño que conocía en cierta ciudad, que andaba buscando en un ático. Y encontró en este viejo ático, oh buhardilla, un baúl viejo, y rebuscando en él, encontró una pequeña estampilla amarilla. Estaba amarillenta por el tiempo. Se la llevó a su amigo filatelista y le dijo: ¿cuánto me da por esta estampilla? Bueno, esperaba 5 o 10 centavos, pensando quizás en un helado. Dijo, el coleccionista la revisó y supo que era una estampilla valiosa, así que dijo: le doy un billete de $1 por ella. Bueno, fue una venta rápida y efectiva para el niño. Cobró el dólar. El filatelista se llevó la estampilla. Y calle abajo fue a comprar su helado. 14. Y el coleccionista de sellos comienza a trabajar en el sello. Unas semanas después, lo vendió por $500. Y poco después, se vendió por unos $3.000. Y ahora, dicen que vale $250,000. Verás, no era el pequeño papel amarillo, porque ni siquiera lo habrías recogido si estuviera en la calle. Pero lo que lo hacía tan valioso era lo que estaba escrito en ese pequeño papel amarillo. Y así es con esto esta noche. Es solo un trozo de papel, no un papel muy valioso, pero es lo que está escrito en él lo que tiene tanto valor, porque es la palabra de Dios. Y todos los cielos y la tierra pasarán, pero esa palabra nunca pasará. Un hombre es tan bueno como su palabra. Tú eres tan bueno como tu palabra. Yo soy tan bueno como la mía. Si no puedo confiar en tu palabra, no quiero tratos contigo. Quiero que seas igual para mí, y debemos ser iguales para Dios. Si Él no puede cumplir su palabra, entonces quiero saber quién es Dios que sí puede cumplirla. Así que dijo: tengan fe en Dios. Tampoco, Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 11, 22. Respondiendo Jesús, les dijo: tened fe en Dios. Marcos 13, 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21, 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 15. La fe, es lo más común que existe. Ni siquiera se puede beber agua sin fe. No se podría venir a esta reunión sin fe. No se podría mover un dedo sin fe. Dice la escritura que cuando ponían la sangre en el dintel de la puerta para la Pascua en Egipto, se untaba con hisopo. ¿Saben qué es el hisopo? El hisopo es una hierba común. Se encuentra en cualquier lugar. Y así es como se debe aplicar la sangre a la puerta del corazón esta noche. Mediante algo común, la fe. Intentamos forzarla, hacerla inamovible. Es tan simple que se la pasa por alto, tratando de encontrarla. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dijo el escritor de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Hebreos 11, 1 es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 16. Ahora bien, es la certeza de lo que se espera. No es solo imaginación, es algo que se tiene. Por ejemplo, si me muero de hambre y vienes a mí y me preguntas: ¿qué te salvará la vida? Te diría: una hogaza de pan. Y tú dirías: señor Branham, aquí tienes 25 centavos. Esos 25 centavos son el poder adquisitivo de una hogaza de pan. Bueno, cuando recibí esos 25 centavos, me regocijé. Me diste el poder adquisitivo de una hogaza de pan. Ahora bien, no tengo el pan. Los 25 centavos no son el pan, sino el poder adquisitivo del pan. Y cuando tengo el poder adquisitivo, es tan bueno como tener el pan. Así es por fe. La gente te mira y dice: no tengo suficiente fe para mi mano lisiada. Si tuvieras fe, ni siquiera mirarías tu mano lisiada. Mira, la fe es la certeza de lo que se espera.
Hebreos 11, 1 es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 17 Ahora, puedo ser tan feliz con 25 centavos como con el pan, porque tengo lo que compra el pan, y tan pronto como llego al mercado, tengo un pan. Y la fe es lo que me trae la sanidad, y no importa cuánto tiempo me lleve llegar a ese lugar, tengo la fe que lo hará, tan pronto como llegue allí. ¿Lo entiendes? Ahora, puedo ser tan feliz con los 25 centavos como con el pan. Y cuando en el fondo de tu corazón crees que Dios te ha sanado, tan real como crees que tienes fuerzas para salir por esa puerta, o tan cierto como que el sentido de la vista dice que esa camisa es blanca, está terminado. No hay nada que pueda quitártelo, porque ha ido más allá de lo intelectual. Ha llegado a tu corazón. Es fe verdadera. 18 Ahora bien, para conseguir este pan, quizá tenga que atravesar zarzas, cruzar puentes, cruzar arroyos y subir la colina, pero durante todo el camino gritaré con todo mi corazón, sosteniendo mis 25 centavos, porque voy en camino hacia el pan. Y si Cristo me revela esta noche que estoy sano, podré regocijarme tanto como si diera saltos en el suelo. No importa si sigo lisiado, enfermo, si me sigue doliendo la cabeza, o lo que sea, soy igual de feliz, porque voy en camino con el poder adquisitivo. Eso es fe. Jesús dijo, tengan fe en Dios. Fíjense en lo vital que es. Pero ahora, dicen, mi fe es pequeña, y estoy seguro de que Dios no la notará. Es demasiado pequeña. Él dijo, si tienen la fe del tamaño de un grano de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas, Mateo 17, 20, entonces Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Marcos 11, 22 Respondiendo Jesús, les dijo, tened fe en Dios. Lucas 17, 6 Entonces el Señor dijo, si tuvieseis fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate, y plántate en el mar, y os obedecería. 19 Pero siendo ganadero y estudiando agricultura, la semilla de mostaza es una semilla que no se mezcla con ninguna otra. Es pura mostaza, y seguirá siendo mostaza. Y puede que no tengas suficiente fe para que se haga un milagro en ti, y si solo tienes la fe de una semilla de mostaza, no la pierdas. Te guiará a la luz y no se mezclará con nada más. Digan lo que digan, sigues creyéndola. Digan lo que digan tus síntomas, sigues creyéndola, porque es fe verdadera y no se mezcla con la duda. Fe de una semilla de mostaza. Y Dios reconoce esa pequeña fe que tienes. 20 Hace poco, en Canadá, el difunto rey Jorge pasó por la calle. Un amigo mío, el señor Baxter, mientras observaba el desfile desde la calle, todas las escuelas acudieron y les dieron a los niños banderitas de Gran Bretaña para que las ondearan al rey al pasar. Cuando el rey pasó, los niños cantaron Dios salvó al rey y ondearon sus banderitas. Al terminar la procesión, los pequeños regresaron a su escuela. En una escuela de Vancouver, Columbia Británica, había una niña que no regresaba. La maestra, emocionada, salió corriendo a la calle a buscarla. ¿Dónde estaría? Al rato, la encontraron apoyada en un poste de telégrafo, llorando desconsoladamente. La maestra la levantó en brazos y le dijo, Dios mío, cariño, ¿por qué lloras? La niña, sollozando tanto, ni siquiera pudo decírselo a la maestra. Estaba destrozada. Y la maestra dijo, ¿no viste al rey? Ella dijo, sí, vi al rey. ¿Ondeaste tu bandera? Sí, ondeé la bandera. ¿Y cantaste Dios salve al rey? Ella dijo, me uní a los demás, cantando Dios salve al rey. ¿Y el rey pasó por aquí? Sí. ¿Y lo viste? Sí. ¿Y por qué lloras? Ella dijo, maestra, lloro porque vi al rey, pero era muy pequeña. Él no me vio. 21 Con Jesús no es así. No importa cuán pequeño seas, o cuán pequeña sea tu fe, simplemente muéstrala. Él la verá tan bien como ve la fe de los demás. Oh, eso lo hace tan adorable, tan real. No importa cuán pequeño sea, cualquier cosa que le ofrezcas, Él está listo para recibirla. Y además, la fe obra mucho por la experiencia. Oh, permítanme cambiar eso y decirlo así. La experiencia acompaña a la fe. Por lo general, si has tenido una experiencia, será de gran ayuda para tu fe. 22 En una ocasión, cuando Israel fue llamado a la batalla contra los filisteos, los ejércitos se habían reunido con un valle entre ellos. Y los filisteos, como el mundo moderno, cuando creen tener algo en contra, les encanta fanfarronear, como decimos en el sur. Como dice la expresión callejera, desahogarse al respecto. Los días de los milagros han pasado. No existe la sanidad divina.
Somos la iglesia más grande de esta ciudad. Todos nuestros rituales afirman que esas cosas ya no existen. Pero la Biblia afirma que son reales. Así que deshazte de tu ritual. 23 Y entonces, tuvieron un gran rival llamado Goliat, que era como un gigante prehistórico. Sus grandes dedos medían 14 pulgadas de largo, dice la Biblia. Y su lanza era como una aguja de tejedor, quizás tan larga como de aquí a la pared. Ahora bien, ¿qué haría un hombre común con un hombre así en batalla, y quizás, muchas veces más grande que un hombre corpulento, tal vez 8 o 10 veces más grande? Y ahora, cuando vieron que tenían a un hombre así, les hizo una propuesta. Se marchó. Y saben, el pecado es tan traicionero, y la incredulidad es pecado. Y la incredulidad es tan traicionera. Te juega muchas malas pasadas. 1 Samuel 17:7 El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y el peso de la punta de su lanza era 600 siclos de hierro. Y uno con escudo iba delante de él. 24 Así que salió y dijo: no deberíamos permitir que se derramara sangre. Solo para que te unas a la iglesia, eso es todo lo que se necesita. No deberíamos permitir que se derramara sangre. Hagamos una propuesta. Escojan a un hombre de su ejército y que venga a pelear conmigo. Y si lo mato, todos ustedes nos servirán. Y si él me mata, nosotros les serviremos. Claro, cuando tenían semejante desventaja. Y todos los israelitas desmayaron, porque pensaron que, tal vez, él sería llamado a aceptar el desafío. Pero desde el rey hasta los descendientes, todos estaban asustados. 1 Samuel 17:8 Y se puso de pie y gritó a los escuadrones de Israel, y les dijo: ¿por qué habéis salido a ordenar vuestra batalla? ¿No soy yo un filisteo, y vosotros siervos de Saúl? Escogeos un hombre que venga contra mí. 1 Samuel 17:9 Si él pudiere pelear conmigo, y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Mas si yo pudiere más que él, y le venciere, vosotros seréis nuestros siervos, y nos serviréis. 25 Así que el gran gigante salía a diario y se soplaba. ¿Por qué no vienes y lo arreglamos? Nadie se movió. Y si había alguien en el grupo capaz de hacerlo, era Saúl, el rey. Lo primero que decían las escrituras era que superaba con creces a su ejército. Cualquier hombre en el ejército, le superaba con creces. Y era un guerrero. Estaba bien entrenado. Entrenaba a hombres para luchar con la lanza. Si había alguien entrenado y aparentemente, humanamente hablando, capaz, ese era Saúl. 26 Al igual que hoy, si hay alguien que debería ser entrenado para la sanidad divina y predicar el poder de Dios, deberían ser estos seminarios y escuelas, pero generalmente son los más cobardes que tenemos. Deberían conocer la palabra. Deberían conocer el poder de Dios. Pero muchos terminan sin saber más de Dios que un hotentote de un caballero egipcio. No pretendo ser presuntuoso. Solo estoy afirmando un hecho. Creo que las escuelas y universidades están bien, pero no se puede detener ahí. Y muchas veces, esa es la razón por la que nuestros púlpitos son tan débiles hoy en día, y no creen en Dios ni enseñan la fe para la expiación completa, porque se han formado en un lugar como ese. Un predicador de seminario siempre me recordaba a un pollito de incubadora. Ya sabes, un pollito de incubadora, nació bien, pero solo pía y no tiene mamá a quien acudir. Eso me recuerda. Gritarán y se quejarán, y no sabrán nada más de Dios, porque solo conocen la escuela. Preferiría un hombre que no supiera la diferencia entre granos partidos y café, y que conociera a Dios con el bautismo del Espíritu Santo, y estuviera lleno de su gloria y poder, que con toda la educación que sé, le podría inculcar a un hombre, sin conocer a Dios. Por eso nuestros púlpitos son débiles, porque decimos: los días de los milagros ya pasaron. Mira dónde está nuestra mamá. Es una incubadora mecánica, que ha salido del cascarón por docenas. 28 Fíjense, Saúl tenía miedo, con todo su entrenamiento y siendo el hombre mejor preparado para hacerlo, pero tenía miedo de hacerlo. ¿Por qué? Nunca tuvo mucha experiencia. Sabía, por experiencia propia, más que manejar una lanza. Y, sin embargo, eran los ejércitos del Dios vivo. Y hoy nuestros púlpitos y seminarios representan los ejércitos del Dios vivo. 29 Pero un día, como siempre sucede, llegó un hombrecito rubicundo y de aspecto nudoso, con cierta experiencia. Su padre le dio unos pasteles y le dijo que fuera al ejército a ver a sus hermanos. Era demasiado rubicundo y joven para estar en el ejército. La Biblia decía que era rubicundo, lo que significa un tipo pequeño y encorvado. Y se llamaba David. Y entonces apareció en la colina, y Goliat se jactó en el momento menos oportuno. Había un hombre de Dios en el campamento.
Así que, quizá no llevara el cuello al revés, ni nada parecido. Quizá no tuviera un doctorado, pero tenía cierta experiencia con Dios. Y llevaba su pequeño abrigo de piel de oveja. No tenía armadura ni espada. Pero simplemente se acercó, y Goliat salió y dio su gran golpe. Los días de los milagros han pasado. Ya no existen. 30 David dijo. ¿Acaso ustedes, hombres entrenados, se quedarían ahí para dejar que ese grandullón, ese filisteo incircunciso, desafiara a los ejércitos del Dios viviente? ¡Qué valentía la de ese hombrecillo de aspecto nudoso! Y eso convenció al rey. Dijo, iré a pelear con él. Pensaron, ese chico es tonto. No tiene estudios. No tiene educación. No sabe lo que significa una espada. No sabe lo que significa una armadura. No tiene doctorado, ni nada de eso. ¿Qué podría hacer? Así que llegó a oídos del rey, el obispo. Dijo, admiro tu valentía, pero no creo que puedas hacerlo. Dijo, mira, rey, el rey dijo, bueno, si quieres ir, te daré una educación. Te pondré una espada en la mano y te pondré mi armadura. 1 Samuel 17, 32 Y David dijo a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. 31 David se quedó perplejo. Le dieron una licenciatura en artes y un doctorado en teología, y le quitaron la armadura a Saúl y se la pusieron. El pobrecito quedó tirado al suelo. Dijo, quítenme esto de encima. Eso es bueno para los predicadores. Quítame esto de encima. No sé nada de cómo se puede decir amén y hablar de teología. No sé nada de eso. Nunca me han enseñado eso. Pero hay algo que sí sé. Allá atrás, en la ladera de la colina, estaba pastoreando las ovejas de mi papá, y un oso entró corriendo y atrapó una, y tomé una onda pequeña y la derribé con ella. Y un león entró y atrapó una. Y lo derribé. Se levantó, y tomé una espada y lo maté. Y el Dios que me libró de sus garras, ¿cuánto más me librará de ese filisteo incircunciso? Saúl descubrió que su vestidura eclesiástica no le quedaba bien a un hombre de Dios. Dijo, no sé nada de eso. Pero déjame ir con algo con lo que tengo experiencia. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que el ministerio necesita esta noche, no son tantos BAODD, sino una experiencia del bautismo del Espíritu Santo, que pone vida en el hombre, y le da fe en un Dios vivo, que no cambia, una experiencia. 1 Samuel 17, 34 Y David dijo a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y venía un león o un oso, y tomaba alguna oveja de la manada. 1 Samuel 17, 35 Y yo salí tras él, y lo herí, y lo libré de su boca. Y si se levantó contra mí, yo le asió de la quijada, y lo herí, y lo maté. 1 Samuel 17, 36 Sea león o oso tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al escuadrón del Dios viviente. 32 Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Había tenido 40 años de enseñanza con su madre, e incluso podía enseñar a los amos de Egipto. Pero Dios solo necesitó 40 años para que lo despojara de todo eso en las profundidades del desierto. Un día, mientras pastoreaba las ovejas de Jetro, huyendo de Egipto, huyendo de la tarea, pensó en volver al trabajo y dejarlo todo, porque lo había intentado por sí mismo sin tener experiencia. Enseñar está bien, pero la letra mata. El espíritu da vida. Y en presencia de esa zarza ardiente, supo más de Dios en 5 minutos de lo que le habían enseñado en 40 años. ¿Qué fue? Fue una experiencia. Simplemente no tenía una carta que leer, ni las leyes que leer, ni los libros que leer. Tuvo una experiencia. Que Dios aún vivía. El Dios de Abraham estaba tan vivo en ese día, en esa tierra extranjera, como cuando habló con Abraham o Adán. Hechos 7, 22 Y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en obras. Hechos 7, 30 Y cuando se cumplieron 40 años, se le apareció en el desierto del monte Sinaí un ángel del Señor en una llama de fuego en una zarza. 2 Corintios 3, 6 El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Eso es lo que se necesita. Y todo hombre que sube al púlpito debería tener ese lugar en su corazón, un rincón del desierto. Dios da a todos sus hijos esa experiencia, donde te encuentras con Dios y hablas con Él, y Él te responde, y sabes que hay algo real. Todos los doctores en teología del mundo podrían justificar esto y justificar aquello, pero nunca podrán alejarte de esa experiencia del rincón del desierto, donde te encuentras con Dios cara a cara.
34 Luego, cuando Moisés se encontró con Dios, condujo a los hijos de Israel a través del fuego del infierno, pues soportó como si viera al invisible, no por su enseñanza, sino por la experiencia que tuvo. Abraham, tras ser llamado a salir del valle de Sinar, la tierra de los caldeos y la ciudad de Ur, después de que Dios le hablara, le habló cuando tenía 75 años, y le dijo, Sara tenía 65. Vas a tener un hijo de Sara. Después de que Dios le habló, tuvo una experiencia, y pudo llamar a las cosas que no eran como si fueran, sin importar lo que dijeran. Génesis 17, 16 Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y será madre de naciones, y reyes de pueblos nacerán de ella. Génesis 18, 10 Y él dijo, volveré a ti según el tiempo de la vida. Y he aquí, Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara lo oyó a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Romanos 4, 17, como está escrito. Te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, como si fuesen. Hebreos 11, 27 Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Porque se sostuvo como viendo al invisible. 35 ¿Te imaginas a esa pareja de ancianos, Abraham, corriendo al centro con Sara para hacer unas compras, casi 100 años? Compra todos los birselle y los alfileres que puedas conseguir, cariño. Nos vamos de viaje. Vas a tener un bebé. Mejor vamos al médico. Doctor, mi esposa y yo vamos a tener un bebé. Di, ¿cuántos años tienes? Pues el viejo está trastornado. Le pasa algo. Quizás deberíamos enviarlo a la sala de psicópatas. Que algún psiquiatra le hable. Dios le habló. Y podía llamar a las cosas que no eran como si fueran, y se hacía cada vez más fuerte. Tuvo una experiencia. Sabía que había un Dios que hablaba. Y estaba plenamente convencido de que podía cumplir cualquier promesa. Amén. La palabra amén significa que así sea. Romanos 4, 17, como está escrito. Te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, como si fuesen. 2 Timoteo 1, 12 Por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. 36 Y fíjense, después de los primeros 28 días, se dirige a Sara. Había vivido con ella desde que era una niña de unos 16 años, y aquí está, una anciana, podría haber sido una tatarabuela. Y después de los primeros 28 días, recuerden, ya hacía muchos años que había pasado la menopausia, le dijo. Sara, ¿cómo te sientes? Nada diferente, querida. Bueno, bendito sea Dios, lo tendremos de todas formas. Pasó un año. ¿Cómo te sientes, Sara? Sin diferencia. Alabado sea Dios, será un milagro aún mayor. Lo tendremos de todas formas. Pasaron 25 años. ¿Cómo te sientes, querida? Sin diferencia. Alabado sea Dios, lo tendremos de todas formas, porque hablé con Dios, quien me respondió, y Él es capaz de hacer todo lo que prometió. Y Él es el mismo Señor Dios esta noche, si alguna vez lo conociste. La experiencia acompaña a la fe. Llama a todo lo contrario a la palabra como si no lo fuera. La palabra viene primero. 37 Mientras estaba allí, tras la cortina esta noche, escuchando al doctor Baile, ¿fue después de que Felipe trajo a Natanael, o fue a buscar a Natanael después de que Felipe oyera a Jesús decirle a Pedro cuál era su nombre y el de su padre, que lo reconoció? Tuvo una experiencia. Lo había oído decir eso. Dijo, ven, este es el Mesías. Natanael no podía creerlo. Así que se acercó a la presencia del Señor Jesús. Y Jesús le dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Dijo, Rabí, ¿cuándo me conociste? Él respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo el árbol, te vi. Fue después de eso que Jesús dijo, porque te dije esto, ¿ahora crees? Verás cosas mayores que estas. Juan 1, 41 Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es, el Cristo. Juan 1, 42 Y lo trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Serás llamado Cefas, que significa, piedra. Juan 1, 43 El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe, y le dijo, sígueme. Juan 1, 44 Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Juan 1, 45 Felipe halló a Natanael, y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. A Jesús, el hijo de José, de Nazaret.
Juan 1:47 Jesús vio a Natanael que venía a él, y dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Juan 1:48 Natanael le dijo: ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Juan 1:49 respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Juan 1:50 respondió Jesús y le dijo: ¿Por qué te dije? Te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. 38 Fue después de la mujer junto al pozo, que salió como prostituta, como hoy la llamaríamos, una mujer de mala fama. Salió al pozo a buscar agua y vio a un judío sentado junto al pozo. Nunca lo había visto antes. Era un forastero en la ciudad, pues era samaritana. Y allí estaba un judío, y él le pidió de beber. Y ella dijo: No es costumbre que ustedes, los judíos, nos pidan eso a nosotros, los samaritanos. Y la conversación continuó, mientras Jesús intentaba contactar su espíritu para ver cuál era su problema. Y le dijo: Ve a buscar a tu marido y ven acá. Ella respondió: No tengo marido. Él dijo: Así es. Has tenido 5 maridos, y el que tienes ahora no es el tuyo. Ella dijo: Señor, me parece que eres profeta. Ahora bien, sabemos que cuando venga el Mesías, hará estas cosas. ¿Pero quién eres tú? Él dijo: Yo soy el que habla contigo. Fue después de que ella vio su poder, a través de Dios, para conocer los secretos de su corazón, que pudo correr a la ciudad y decir: Vengan, vean a un hombre que me ha dicho lo que he hecho. ¿No es este el Mesías? Fue después de haberlo visto. Después de que el milagro se realizó en ellos. Juan 4:9 Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Juan 4:16 Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido, y ven acá. Juan 4:17 La mujer respondió y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido. Juan 4:18 ¿Por qué 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido? En esto has dicho con verdad. Juan 4:19 La mujer le dijo: Señor, me parece que eres profeta. Juan 4:25 La mujer le dijo: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Juan 4:26 Jesús le dijo: Yo soy, el que habla contigo. Juan 4:27 Entonces vinieron sus discípulos, y se maravillaron de que hablase con la mujer. Pero nadie le dijo: ¿Qué preguntas? ¿O, por qué hablas con ella? Juan 4:28 Entonces la mujer dejó su cántaro, y fue a la ciudad, y dijo a aquellos hombres. Juan 4:29 Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? 39 Fue después de que Jesús maldijo el árbol y, 24 horas después, lo vio marchitarse, que les dijo a sus discípulos: Tengan fe en Dios. Tras ver el poder de Dios, se les pidió que tuvieran fe en Dios. Jesús dijo en Hechos 1:8: Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. No antes, al obtener el doctorado, sino después de que el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, entonces tendréis el poder de la fe para creer. Fue después de haber esperado 10 días en el aposento alto, con esta promesa, con las puertas y ventanas cerradas por el miedo. Fue después de que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos con lenguas de fuego, y el Espíritu, como un viento impetuoso y recio. Después de eso, no tuvieron miedo. Salieron a las calles y declararon a todo el mundo que Él era el Cristo resucitado. Después de eso, evangelizaron el mundo y sellaron su testimonio con su sangre, después de haber recibido poder, después de tener el Espíritu Santo. Marcos 11:22 Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios. Hechos 1:8 Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 2:2 Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hechos 2:3 Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. 40 Oh, qué agradecido estoy de saber que una gran fe en Dios todavía viene acompañada de una experiencia. Y esta noche, puede que no la hayan tenido. Pero si Dios viene esta noche en el poder de la resurrección del Señor Jesús, quien dijo en San Juan 5:19, no hago nada hasta que el Padre me lo muestre primero. Si Él viene y hace lo mismo en esta audiencia para probar, Él dijo,
Un poco y el mundo no me verá más. Pero ustedes me verán, porque estaré con ustedes, incluso en ustedes, hasta el fin del mundo. Yo seré la vid. Ustedes serán los pámpanos. La vid no da fruto. El pámpano sí. Y el pámpano dará fruto según la clase de vid en la que esté plantado. Juan 5, 19 respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 14, 19 Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan 15, 4 Permanezcan en mí, y yo en ustedes. Como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Juan 15, 5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. 41 Y si has crecido en un seminario y acabas de recibir una educación en teología, ese es el fruto que darás. Si te has criado en una iglesia así, probablemente así es como crees. Pero si has sido plantado, arraigado y cimentado en Cristo Jesús, darás los frutos de Cristo. Tienes que hacerlo. Si has tenido esa experiencia, el fruto no te es extraño. Miremoslo ahora, mientras oramos. Oh, qué maravillosa audiencia. Qué bueno sería si pudiera quedarme más tiempo. Ya llevo media hora. Me pregunto esta noche, si aún no han tenido la experiencia de saber que Jesús sigue vivo esta noche, que Él es el mismo, dicen las Escrituras, ayer, hoy y siempre, y les gustaría tener esa experiencia, aunque sean miembros de la Iglesia, ahora, que todos inclinen la cabeza, que todos cierren los ojos, y los que están en el lugar de oración, oren. Que sea en secreto entre Dios, ustedes y yo. Podrían simplemente extender la mano hacia Dios y decir: Dios, dame una experiencia real, que realmente pueda creer. Que Dios los bendiga, con las manos en alto, por todos lados. Digan: Señor, nunca he visto nada como lo que estás diciendo. Que Dios los bendiga, con las manos en alto. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 43 Nunca había visto algo así, pero mi entusiasmo es como el de la reina del sur. Ella tampoco lo sabía. Había oído que Dios había dado un gran don a la iglesia, y ella era pagana. Había abandonado su iglesia, sus pastores, sus obispos, sus papas. Tuvo que abandonarlo todo, sus ídolos paganos. Pero su corazón ardía. Oyó que había un don de discernimiento en Israel. Viajó por un desierto abrasador durante 3 meses, como he dicho a menudo, no en un Cadillac con aire acondicionado, sino a lomos de un camello. Una pagana, nunca había oído hablar de nada, como tampoco de su templo pagano, pero llegó ante Salomón. Llegó con suficiente oro para sostenerlo, si hubiera visto que era correcto. Se sentó y observó la reunión. Tras ver la gran sabiduría que Dios le había dado a Salomón, el espíritu de discernimiento, proveniente de un Dios verdadero y vivo, supo que el hombre no tenía este discernimiento. Debía provenir de Dios. Se levantó y dijo: todo lo que he oído es verdad y mucho más. Dio su oro y sus ofrendas para apoyar este gran don que Dios le había dado. 1 Reyes 10, 6 Y ella respondió al rey: verdad es lo que he oído en mi tierra de tus hechos y de tu sabiduría. 1 Reyes 10, 7 Pero yo no creía a las palabras, hasta que he venido, y mis ojos han visto. Y he aquí que ni aún la mitad me había sido dicha. Mayor que tu sabiduría y tu bien la fama que yo había oído. 1 Reyes 10, 10 Y ella dio al rey 120 talentos de oro, y mucha especiería, y piedras preciosas. Nunca hubo tanta especiería como la que dio la reina de Saba al rey Salomón. 2 Crónicas 9, 5 Y ella respondió al rey: verdad es lo que he oído en mi tierra acerca de tus hechos y de tu sabiduría. 2 Crónicas 9, 6 Pero yo no creí sus palabras, hasta que he venido, y mis ojos han visto. Y he aquí que ni aún la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha. Porque tú superas la fama que yo había oído. 2 Crónicas 9, 9 Y ella dio al rey 120 talentos de oro, y mucha especiería, y piedras preciosas. Nunca hubo especiería como la que la reina de Saba dio al rey Salomón. 44 Y Jesús dijo que ella se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación, pues vino a ver un don de Salomón, y él dijo: miren, uno mayor que Salomón está aquí. ¿Qué hará cuando llegue el juicio con Nueva Inglaterra, en el día del juicio, cuando la gente no cruce la calle? No caminarán y dejarán su televisor en paz el tiempo suficiente para venir a ver. Ella se levantará en el juicio y condenará a millones de feligreses estadounidenses.
Mateo 12, 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación, y la condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Lucas 11, 31. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación, y los condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Oh Dios, ten piedad. Hombres y mujeres alzan las manos. Niños y adolescentes, aún no han visto, pero creen. Eres un Dios bueno. Los discípulos creyeron. Tomás dijo, déjame poner mis dedos en sus manos. Él dijo, aquí tienes, Tomás. Has visto, y por eso crees, y eso es bueno. Pero estos creen sin ver. Así ha sido esta noche, Señor, decenas de manos que nunca han visto, y sin embargo creen, solo porque lo traje de tu palabra. Te pido que te manifiestes ahora en tu gran poder de la resurrección, que cuando esa gran bomba vuele por aquí, ese Sputnik con miles de alemanes, o soldados rusos con sus bombas atómicas colgando aquí, ríndanse o se conviertan en polvo. ¿Qué podríamos hacer? Oh Dios, la iglesia desaparecerá entonces. Juan 20, 25. Los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Pero él les respondió, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. Juan 20, 29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron, y creyeron. Concédeles esta noche paz y misericordia. Que encuentren a Cristo real en sus corazones, pues al alzar las manos, rompieron toda ley científica que pudiera romperse. La gravedad demuestra que nuestras manos deben estar agachadas. Pero al alzarlas, demostró que había un espíritu a su lado. Y tenían un espíritu, y este espíritu les dijo, eres un pecador. Estás equivocado. Eres miembro de la iglesia, pero no tienes razón. Y ese espíritu en ellos decidió que querían tener razón, y desafiaron las leyes de la gravedad, y alzaron las manos a su Creador. Dijiste, nadie puede venir, si mi Padre no lo atrae primero. Entonces el Padre está aquí atrayéndote. Y a todo el que viene a mí, le daré vida eterna y lo resucitaré en el día postrero. Lo creemos, Señor. Ahora, manifiéstate esta noche en medio de nosotros. Demuestra que aún vives. Porque lo pedimos en el nombre de Cristo, mientras sanas a los enfermos, y te alabaremos. Amén. Juan 6, 40. Y esta es la voluntad del que me envió. Que todo aquel que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. 47. Lamento haberlos entretenido, un poco, pero no es tarde. Ahora, quiero que sean muy reverentes, solo por unos momentos. Ha llegado la hora. Todo lo que he dicho, todo lo que ha dicho el Dr. Baile, y todas las promesas de las Escrituras, debe ser considerado verdadero o falso. Debe ser correcto o incorrecto. Estaba escuchando cuando dijo esto, que Jesús sigue siendo el mismo, la forma en que se declaró tanto a judíos como a samaritanos, y no a los gentiles. Los gentiles tuvieron 2000 años para llamar a la iglesia. Y ahora, es el fin de la era gentil. Me pregunto cuántas personas aquí han aprendido eso y lo creen. Veamos sus manos. Tienen buenos maestros por aquí. Este es el fin de la era gentil. Con el mismo ministerio, donde esos judíos, de pie con esas pequeñas Biblias, el hermano Petrus de Estocolmo, les envió 1.000.000 más allá. Y leían cómo lo hizo Jesús, decían, los que habían venido de Irán y de allá, que la revista Lucky Life mostraban. Estos judíos cargando a sus seres queridos a cuestas. Lo tenemos todo en televisión, o en color Kodachrome. 48. Y los entrevistamos, al hermano Argambright y a muchos empresarios cristianos, y dijeron, ¿vienen a sus patrias a morir? Dijeron, no, venimos a ver al Mesías. Cuando la higuera echa sus brotes, la estrella de David de 6 puntas que cuelga allí, la bandera más antigua del mundo, ondeando de nuevo por primera vez en 2000 años, no, 2500 años. Piénsenlo. Dijeron, ¿dónde está el Mesías? Y luego, al leer estas Biblias, dijeron, si este Jesús era el Mesías, y afirma aquí haber resucitado de entre los muertos, veámoslo hacer la señal del profeta. Le creeremos. ¡Qué cosa tan real! Me dio un vuelco el corazón. Dije, quiero un boleto, voy. Llamaré a miles de ellos. Dije, ¿lo decías en serio? Creen en sus profetas. Y cuando llegué a El Cairo, Egipto, a 30 minutos de Palestina, tenía mi boleto en la mano. Estaban listos para dar el primer llamado.
Algo me impactó y me dijo, ahora no. La ira de Dios aún no ha llegado a los gentiles. Su iniquidad aún no se ha cumplido. Pensé, seguro que es mi imaginación. Salí de nuevo, pensé, caminaré hacia la rampa. Y empecé a caminar, y entonces allí estaba esa luz que ven en la imagen. Lucas 21, 29 y les refirió una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Lucas 21, 30 Cuando ya brotan, lo veis, y sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. 49 Esa es la misma columna de fuego que guió a los hijos de Israel. Es lo mismo que esta, si esa luz que ven allí, que tienen aquí en América, la tienen en Alemania, la tienen en Suiza, donde le tomaron las fotografías, esa luz dará testimonio de lo que es. Y si esa luz no es de Dios, no dará testimonio de Dios. Pero si hace las mismas obras que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra, quien dijo, Él viene de esa luz, que estaba en Moisés en el desierto. Antes que Abraham fuese, yo soy. Cuando estuvo aquí en la tierra, miren lo que hizo en carne. Dijo, pero yo vengo de Dios y a Dios vuelvo. Y cuando regresó después de su resurrección, Pablo lo encontró en el camino a Damasco, y allí estaba de nuevo como una columna de fuego. Una luz tan cerca de Pablo, que le quitó los ojos, y tuvo que ser guiado. Juan 8, 58 Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 16, 28 Salí del Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo, y voy al Padre. Hechos 9, 3 Y yendo por el camino, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. 50 Él entraría en la prisión con Pedro como luz. Él ha regresado a eso. Aquí está de nuevo al final de la era de los gentiles para hacer exactamente lo mismo que hizo allí. Toda vida da fruto a través de la rama que es. Si no hace lo mismo que Jesús, entonces no es Jesús. Ciertamente. Si Dios te dijera que el espíritu de John Dillinger estaba en mí, tendría armas y sería peligroso. Si Dios te dijera que el espíritu de un artista estaba en mí, esperarías que pintara la imagen del artista. Si digo, el espíritu de Cristo en mí, entonces produce las obras de Cristo. Él lo prometió. Hechos 12, 5 Pedro, pues, estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hechos 12, 7 Y he aquí, un ángel del Señor se le acercó, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocó a Pedro en el costado, y lo levantó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. 51 Y luego, cuando salí a la rampa, él dijo, todavía no es por un tiempo. Y me di la vuelta y subí al Areópago, de allí de vuelta al Vaticano, y luego de vuelta a casa. No es solo el tiempo. Cuando esos judíos reciban el Evangelio, ustedes, gentiles, estarán acabados. Dios trata con los judíos como nación, con nosotros como pueblo, con los judíos siempre como nación, con la nación de Israel. 52 Estamos en el fin del tiempo. Este es un llamado a los gentiles. Dios, ten piedad. Él está aquí. Debes estar con él, o no puede hacer nada por ti. ¿Qué habría pasado si Marta hubiera salido y le hubiera dicho a Jesús, ¿por qué no viniste cuando te llamé por mi hermano? El milagro nunca se habría realizado, pero se acercó a él con reverencia y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero, dijo, incluso ahora, todo lo que le pidas a Dios, Dios lo hará. ¡Qué hermoso! Dijo, tu hermano resucitará. Ella dijo, sí, Señor, era un buen muchacho. Resucitará en la resurrección general. Él dijo, pero yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ella dijo, sí, Señor, dijo, ¿crees esto? Ella dijo, sí, Señor. Creo que eras el Hijo de Dios que había de venir al mundo. Hay un verdadero creyente, en la presencia del verdadero Espíritu Santo que estaba en él. ¿Qué sucederá? Juan 11, 21 Entonces Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11, 22 Pero yo sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Juan 11, 23 Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Juan 11, 24 Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Juan 11, 25 Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11, 26 Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan 11, 27 Ella le dijo, sí, Señor.
Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. 53 No hablo en contra de la religión de nadie, pero a cierta mujer de una secta que no cree en la sangre divina de Cristo, creen que fue un profeta. No solo la ciencia cristiana, sino también muchos protestantes, están recibiendo la misma crítica. Él era Dios. Ella dijo, Señor Branham, me gusta oírlo hablar, pero presume demasiado de la divinidad de Jesús. Le dije, él era divino. Era más que un profeta o un maestro. Era Dios, o el mayor engañador que el mundo haya tenido. Ella dijo, si le demuestro con las escrituras que él no era más que un hombre, ¿lo aceptaría? Le dije, si las escrituras lo dicen. Ella dijo, en San Juan 11, cuando descendió a la tumba de Lázaro, la Biblia dice, lloró. Le pregunté, señora, ¿es esa su escritura? Ella dijo, sí. Dije, tus escrituras son más ligeras que el caldo hecho con la sombra de un pollo muerto de hambre. Dije, tú lo sabes mejor. Dije, cuando bajó al sepulcro, lloró como un hombre, pero cuando levantó su pequeño cuerpo, como dice la Biblia, no había belleza en él que pudiéramos desear. Pero cuando lo recompuso y dijo, Lázaro, sal fuera, y un hombre que llevaba 4 días muerto y volvió a la vida, eso era más que un hombre. Isaías 53, 2 Porque subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Lo veremos, pero sin atractivo para que le deseemos. Juan 11, 35 Jesús lloró. Juan 11, 43 Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. 54 Cuando bajó del monte, como vemos en nuestro texto de esta noche, con hambre, era un hombre. Pero cuando tomó 5 galletas y 2 trozos de pescado, y alimentó a 5000, fue más que un hombre. Fue Dios hablando a través de un hombre. Fue más que un hombre cuando le dijo a la mujer junto al pozo que tenía 5 maridos. Fue más que un hombre cuando se lo dijo a Felipe. Lo vio bajo la higuera, a 25 kilómetros de distancia, mientras oraba. Era un hombre cuando la virtud lo abandonó, cuando la mujer tocó su manto, etc. Y yacía en la popa de un pequeño barco, descansando, muy cansado, y 10.000 demonios del mar juraron que lo ahogarían. Y en ese pequeño y viejo barco, como un tapón de botella, rebotando, el diablo dijo, ya lo tenemos. Era un hombre cuando dormía en la barca, pero cuando se despertó, se acercó, puso el pie en la barca, miró hacia arriba y dijo, calla, enmudece, y los vientos y las olas le obedecieron. Era más que un hombre. Mateo 9, 20 Y he aquí una mujer que hacía 12 años que padecía flujo de sangre, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Marcos 4, 39 Y se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento, y sobrevino una gran calma. Marcos 5, 27 Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto. Marcos 5, 30 Y conociendo luego Jesús en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose entre la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Lucas 8, 44 Se acercó a él por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Lucas 8, 46 Entonces Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque he conocido que ha salido poder de mí. 55 Era un hombre cuando, en el Calvario, clamó por misericordia en su muerte. Pero en la mañana de Pascua, cuando rompió los sellos romanos, removió la piedra y volvió a la tierra, demostró que era más que un hombre. Todo hombre que haya llegado a ser insignificante en esta tierra lo creía. Poetas y demás, uno dijo, la ciega Fanny Crosby dijo. No me pases de largo, oh gentil Salvador, escucha mi humilde clamor. Mientras llamas a otros, no me pases de largo. Tú, la fuente de todo mi consuelo, más que la vida para mí. ¿A quién tengo en la tierra, aparte de ti? ¿Y a quién en el cielo sino a ti? 56 Cuando Eddie Perronet escribió la canción inaugural, cuando su poeta, la poesía fue rechazada, en esa habitación oscura tomó una pluma, y el Espíritu Santo descendió sobre él, y escribió la canción inaugural. Aclamen todos el poder del nombre de Jesús. Que los ángeles se postren, traigan la diadema real, y corónenlo Señor de todo. Uno dijo, viviendo, me amó, muriendo me salvó, enterrado, llevó lejos mis pecados. Resucitando, me justificó, libremente para siempre. Algún día vendrá, oh, día glorioso. Era más que un hombre, era Dios. Sigue siendo Dios esta noche. Padre, nos encanta leer tu palabra y sabemos que eres Dios y que no puedes morir. Moriste una vez por nuestros pecados y resucitaste al tercer día, según las Escrituras, y vives para siempre, con promesas para cumplir.
Concédenos, Señor, que esta noche no esté aquí de nuevo, pero que esta ciudad sepa que aún vives. Concédelo, Señor. Ahora, me entrego a ti y encomiendo a cada uno de los presentes a ti, y te pido que obres a través de nuestra carne y de nuestro espíritu. Que todos los presentes puedan regresar a casa, glorificándote. En el nombre de Cristo, oramos. Amén. 58 Verá, creo que anoche hablamos de la primera parte de las tarjetas. Esta imagen del ángel del Señor, no sé si la vio, la inscripción del FBI que la acompaña decía: una vez pensé que sus reuniones eran de psicología, cuando hablaba de la luz. Me preguntaba cómo lo hacían. Este es Josh J. Lucky, quien dijo: Señor Branham, el ojo mecánico de la cámara no capta la psicología. La luz dio en el lente. Está en el mostrador de atrás, en el puesto de libros. Los chicos la tendrán después del servicio. Tenemos que comprarla. Está protegida por derechos de autor. Tenemos que comprar nuestros libros. Están protegidos por derechos de autor. No tenemos nada que vender. Si no pensara que esto ayudaría a alguien, nunca estaría aquí. No es mi imagen la que está comprando, es su imagen. El señor Lucky dijo: hubo una época en que dudaban de esas luces y decían: fue un pensamiento psíquico del artista que pintó esos halos y cosas alrededor de nuestro Señor y de los apóstoles, pero decían: esta imagen mecánica prueba que es la verdad. Así es. Dijo. El viejo hipócrita, se refería al incrédulo. Así lo expresó. Cito sus palabras, tal como las dijo. Dijo: ya no pueden hacerlo. Entonces el mundo científico sabe que él aún vive. La iglesia sabe que él aún vive, porque él sigue siendo el mismo. 59 Los chicos bajan, las mezclan todas y se las dan. A ver si pueden ver eso, bueno, no sabemos quiénes son. Al mezclarlas, puede que les toque una, a la siguiente 50, a la siguiente 22 y a la siguiente 3. Y luego, quien quiera que las reparta, no sabe desde dónde se llamará, simplemente viene aquí y las llama aquí. Antes, hacía que un niño pequeño se acercara a contar, y donde paraba, allí empezábamos. Créanlo o no, mamá ha criado a su hijito para que se detenga justo donde estaba su número. Así que seguimos tratando con seres humanos. Entonces, simplemente, y luego mira, aquí arriba en la plataforma, eso no significa nada. Puedes sanar allí igual que aquí. 60 ¿Cuántos saben que la escritura dice esto? Cuando la mujer tocó su manto y salió corriendo entre el público, Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Pedro respondió: pero te está tocando todo un grupo. Reprendió al Señor. Pero el Señor se giró y dijo: alguien me ha tocado, porque me he debilitado. Miró a su alrededor hasta encontrar a la mujercita, le dijo dónde estaba su problema y ella había sido sanada. ¿Cuántos saben que eso es escritura? Ahora bien, si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿actuará igual hoy? Dice la Biblia en Hebreos 13:8 que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, dice también la Biblia en Hebreos que Él es el sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. ¿Qué es Él? Sentado a la diestra de Dios esta noche, intercediendo por nuestra confesión, un sumo sacerdote. Entonces, si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, el mismo sumo sacerdote, tendría que actuar de la misma manera o no sería Él mismo. Ahora, simplemente tóquenlo compadeciéndose de sus debilidades, y vean si Él no se declara exactamente igual. Ahora, sean muy reverentes. Oren ahora. No digo que lo hará. Veamos, no podemos llamarlos a todos aquí. Empecemos desde 85 hasta 100. Eso daría 15 en la plataforma a la vez. Bien. Mateo 9:22 Pero Jesús se volvió y, al verla, le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer quedó sana desde aquella hora. Marcos 5:30 Y conociendo luego Jesús en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose entre la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Marcos 5:31 Entonces sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta, y dices: ¿quién me ha tocado? Marcos 5:34 Entonces él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz, y queda sana de tu azote. Lucas 8:45 Y Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Cuando todos lo negaron, Pedro y los que estaban con él dijeron: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices: ¿quién me ha tocado? Lucas 8:45 Y Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Cuando todos lo negaron, Pedro y los que estaban con él dijeron: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices: ¿quién me ha tocado? Lucas 8:46 Entonces Jesús dijo: alguien me ha tocado.
Porque he conocido que ha salido poder de mí. Lucas 8:48. Entonces él le dijo: Ten ánimo, hija. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 61. El pañuelo en esta canasta esta noche, y quieren uno. ¿Cuántos creen en ello? Veamos sus manos. La Biblia lo enseña. Pueden escribirme. No intento conseguir su dirección. No tengo nada que patrocinar, absolutamente nada. Me cuesta mucho conseguir el dinero suficiente para pagar secretarias que me ayuden a responder. Si me escriben a Jeffersonville, Indiana, se lo enviaré gratis. Oremos. Señor, estos pañuelos vienen aquí esta noche de parte de madres y padres, de niños y pequeños enfermos y necesitados, tal vez un anciano padre ciego sentado en una habitación, una madre pobre afligida en su lecho, un bebé caminando por el suelo. Tú lo sabes todo. Y la Biblia nos enseña que le quitaron pañuelos y delantales al cuerpo de San Pablo. Creyeron en Pablo al ver las obras de Dios realizadas por él. Sabemos que no somos San Pablo, pero sabemos que tú sigues siendo Jesús, y oramos, Padre, que sanes a cada uno de ellos, al enviarlos a los enfermos y afligidos. Con sinceridad de corazón, te damos gracias por las personas que aún tienen la confianza para creer hoy. Y que sean sanadas, en el nombre de Cristo. Amén. Hechos 19:12. De manera que se llevaban a los enfermos pañuelos o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. 63. Muy bien. El 92 está aquí. Me gustaría que miraras tu tarjeta, tal vez tú, muy bien. Cualquiera con tarjetas de oración del 85 al 100, mira a tu vecino. Puede que sea alguien sordo y mudo, y solo está sentado allí, no lo sabe. Tendrás, tal vez alguien ni siquiera pueda moverse. Los empacaremos. 64. ¿Cuántos no tienen una estampa de oración y, sin embargo, desean que Jesús los sane? Veamos sus manos. Simplemente tengan fe, crean con todo su corazón. Gracias. Ahora, quiero que hagan algo. Si no tienen una estampa de oración, no estarán en la plataforma, que yo sepa. Ahora, quiero que oren en silencio y digan: Señor Jesús, este hermano nos ha hablado esta noche, y hemos citado las Escrituras, que tú sigues siendo el mismo. Te declaraste ante judíos y samaritanos, y en tu época, y dijiste que no hiciste nada hasta que el Padre te lo mostró. La iglesia primitiva, o la iglesia ortodoxa, la antigua iglesia judía de aquel entonces, decía: eras Belcebú, el diablo, porque podías percibir sus pensamientos. Pero quienes presenciaron estos milagros dijeron que creían que tú eras el Hijo de Dios, y que era una señal del Mesías. Ahora, creemos que el Mesías viene pronto, y creemos que te manifiestas a nosotros hoy, para que estemos listos para escapar. Así que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, se nos dice. Di: Señor Dios, por favor, esta noche, permíteme tocar tu manto como lo hizo la mujer. Y luego, a través de los labios del hermano Branham, háblame y dime lo mismo que le dijiste a la mujer. Entonces, Señor, te daré toda la alabanza y la gloria. Creeré en ti. Mateo 12:24. Pero los fariseos, al oírlo, dijeron: Este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Marcos 3:22. Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían: Tiene a Beelzebú, y por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Lucas 11:15. Pero algunos de ellos decían: Por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. 65. Ahora, vean si él sigue siendo el mismo. ¡Qué desafío! Amigos, estoy seguro de que no lo entienden. ¿Se dan cuenta de lo que significa? Y miren, no hay una sola persona en este edificio que yo conozca, ninguna persona, excepto el señor Esuet, el señor Baile, el señor Goad, sentados aquí mismo, y mi hijo estuvo aquí hace un rato, ya no está. De acuerdo. Esas son las únicas personas que conozco en este edificio, pero Dios los conoce a todos. Ahora, ¿es esta la señora? Aquí hay una imagen de San Juan IV, hombre y mujer. Supongo que esta es la primera vez que nos vemos, ¿no? Lo es. ¿Pueden oír a la señora o ver si asiente con la cabeza? ¿Podrían levantar la mano para que la vean? No la conozco. Nunca la he visto en mi vida. Ella es mujer. Yo soy hombre. Aquí estamos parados por primera vez en una reunión. Ahora, si hay algo mal con ella, no lo sé. Podría ser una crítica. Puede que esté aquí solo fanfarroneando.
Si es así, mira lo que pasa. ¿Cuántos han estado en reuniones y han visto algo así? Vaya. Algunos se desmayan, se paralizan, pierden la razón, todo lo demás. Aún así, Dios sigue siendo el mismo, el libro de Hechos 19, igual. El Señor lo decidirá. Que lo diga Él. Puede que sea pecadora. Puede que sea hipócrita. Puede que sea cristiana. No sé. Pero aquí, algo tiene que pasar. Que ella sea la jueza. Si yo dijera, señora, está enferma, le voy a imponer las manos. Se va a curar. Podría dudarlo. Solo tiene mi palabra. Pero ¿y si el Espíritu Santo viene y le dice algo que ella sabe y yo no? Entonces ella sería la jueza. Entonces, si él sabe lo que fue, sabrá lo que será. 67 ahora, esto es para ustedes, los que están en los balcones. No están demasiado lejos, nunca fuera del alcance de Cristo. Simplemente crean desde donde están sentados. ¿Cuántos están enfermos ahí arriba y quieren que Cristo los sane? Levanten la mano, en cualquier lugar. Simplemente crean. Tengan fe. Ahora, aquí estamos, como en San Juan, capítulo 4. Un hombre y una mujer se encuentran, comienzan a hablar, y Jesús descubrió cuál era el problema de la mujer. Le dijo dónde estaba su problema y cuál era. Y ella dijo, debe ser profeta. Sabemos que el Mesías hará eso. Él respondió, yo soy. Y ella corrió a la ciudad y dijo, vengan a ver a un hombre que me ha dicho lo que he hecho. ¿No es este el Mesías? Juan 4, 19. La mujer le dijo, Señor, me parece que eres profeta. Juan 4, 25. La mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Juan 4, 26. Jesús le dijo, yo soy, el que habla contigo. Juan 4, 29. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? 68. Lo dije anoche y lo repito esta noche. Esa mujer sabía más de Dios que el 80% de nuestros predicadores estadounidenses. Así es. Aunque era prostituta, lo reconoció. Sabía más de Dios que esos sacerdotes, rabinos y demás. Decían, es Belcebú, un diablo. Ella dijo, es el Mesías. Y así lo hizo. Ahora bien, ¿quién tenía razón? Mateo 12, 24. Pero los fariseos, al oírlo, dijeron, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Marcos 3, 22. Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían, tiene a Belcebú, y por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Lucas 11, 15. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Juan 4, 29. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? 69. Muy bien, señora, dado que he estado hablando un poco esta noche, solo para conversar con usted, hasta que comprenda que el Espíritu Santo está ungiendo. Ahora bien, si él me deja saber para qué está aquí, y usted sabe que no lo sé, ¿lo aceptará? Muy bien, señor. ¿Cuántos dirán, haré lo mismo? ¿Hay alguien que conozca a esta mujer? Sí, hay bastantes. Bueno, usted sabe que está en su ciudad, lo sabe todo. Ahora bien, simplemente, juzgue usted. Ahora, hermana, solo para hablarle como hombre. Lo único que, esto es para, Dios no tiene que hacer esto, pero prometió que lo haría. No tuvo que sanar cuando estuvo aquí en la tierra, pero prometió que lo haría. El profeta dijo, Él tomó nuestras enfermedades y cargó con nuestras dolencias. Tenía que cumplir eso. Y si la Biblia dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y así se declaró hasta el final de esa generación, Él tiene que hacer lo mismo hoy para cumplir la Escritura. Mateo 8, 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 70. Así que, aquí estamos al final de la era gentil. La mujer es cristiana y creyente. Así es. No se preocupa tanto por sí misma, aunque tiene un problema glandular que la hace tener sobrepeso. Pero hay algo más en su corazón que desea. Y ha estado orando mucho por esto que desea, y se trata de su esposo. Así es. Esa es la verdad. ¿Ahora, crees? Ahora, tú juzga. Ahora bien, no sé qué dije, está en la cinta, por si alguna vez la quieren. La tienen en la cinta. Lo que sucede es una visión. Estás en otro lugar, tal vez años atrás, o tal vez en el futuro, o lo que sea. Estás en algún lugar de otro mundo. Simplemente te rindes. Es un regalo, entrégate al Espíritu Santo. ¿Qué prueba eso?
Que el mismo Espíritu Santo que estaba en la iglesia primitiva y en Cristo, está aquí en esta iglesia, obrando a través de su cuerpo, como prometió. Eso debería hacer que la creencia, la fe simplemente se eleve a un punto donde todo sucedería. ¿Pero por qué? Estamos tan muertos de espíritu. 71 Ahora, si crees que solo fue una suposición, tomémonos nuestro tiempo con la mujer y hablemos un poco con ella. Muy bien, señora, lo que dijo era verdad. Ahora, no sé qué era, ahí, y te das cuenta de que estar frente a un hombre, como yo, no te haría sentir como te sientes ahora. Eres una persona muy agradable. Y estás en perfecta conexión con algo, un sentimiento muy dulce y humilde. Ese es el Espíritu Santo. ¿Ves esa luz? Esa luz es lo que te hace sentir así. La estoy mirando directamente. Está a nuestro alrededor. 72 Ahora bien, si Cristo estuviera aquí, con esta ropa que me dio, si necesitas sanidad, Él no podría sanarte. Ya lo hizo cuando murió en el Calvario. Haría algo para demostrar que era el Cristo. Entonces crees en su sufrimiento vicario, su muerte, sepultura y resurrección, y sabes que aún vive, si es que vive después de todos esos años, y sigue siendo el mismo en todo sentido. Ahora bien, la sanidad y la salvación fueron compradas. Ya se hicieron. Solo tienes que creerlo. Lo único que él podría hacer sería manifestarse, que está aquí para declarar que lo que hizo allí sigue vigente esta noche. 73 Sí, la mujer vuelve a aparecer en la visión. Sí, es un problema de glándulas. Tiene sobrepeso. Cualquiera puede verlo, y es una afección glandular. Sí, veo aparecer de nuevo a un hombre. Es su esposo, y tiene algo mal. Está en las piernas. Es flebitis, en ambas piernas. Y aquí, ese hombre se está apartando de la voluntad de Dios. Recibió un llamado al ministerio y está anteponiendo algo más. Está haciendo otro trabajo y no cumple con ese llamado. Y la razón por la que lo hace es porque usted es predicadora. Y él piensa que un solo predicador en la familia podría ser suficiente, pero se equivoca. Usted no es de esta ciudad. No, no lo es. Usted es de una ciudad, usted es de Nueva York, una ciudad llamada Schenectady. Y su nombre es señora Reed. Eso es así, dice el Señor. Ahora, regresa y encuéntralo tal como lo creíste. ¿Lo has creído? Será tal como lo pediste. Que Dios te bendiga. 74 ¿Creen en el Señor con todo su corazón? Ahora, ustedes en la audiencia, tengan fe. No duden. No se muevan, quédense quietos. Por favor, vean. Los espíritus, cuando abandonan a la gente, como los espíritus malignos, van de uno a otro. Ustedes lo saben. Cuando el público salta y corre, no pueden contenerlo. No hay necesidad de tomarse el tiempo para explicarlo. Simplemente créanlo. Eso es todo. Simplemente créanlo. 75 La señora aquí es una desconocida para mí, que yo sepa. No la conozco. Parece una mujer sana, pero no lo sé. Dios sí lo sabe. Si Él me revela cuál es su problema, ¿me creerá? ¿Cree que se le pasarán esas úlceras? Estaba orando por eso, ¿verdad, Señor? No lo conozco, ¿verdad? Nunca lo he visto en mi vida. Así es, levante la mano. Eres una persona nerviosa, muy nerviosa, lo que te ha causado úlceras. Anda, predica la palabra ahora. Eres un predicador de todos modos, así que ve a predicar la palabra. Abraza a tu amigo. ¿Qué opina de esto, Señor? ¿Cree que soy su profeta, o su siervo? ¿De verdad? Si él me revela lo que quiere, ¿lo aceptará? Claro que lleva gafas. Un hombre de su edad debería llevar gafas. Pero no es eso. Se le está echando a perder la vista. Quiere oración por sus ojos. Eso es lo que quieres. Tú también tienes artritis. ¿Quieres oración por eso? Es cierto, ¿verdad? ¿Aceptas tu sanación ahora? Levanta la mano si lo haces. Se acabó. Puedes irte a casa y estar bien. Tu fe te ha sanado. 76 ¿Qué tocaron? Les pregunto ahora, con reverencia, ¿qué tocaron? Ante Dios, nunca había visto a ninguno de los dos, no sabía nada de ellos. Pero alguien estaba orando. Era el hombre corpulento allí, quien oraba. Y como estaba sentado con su cuerpo alrededor del otro hombre como contacto, eso fue lo que lo afectó. Ahora, pregúntenles. Que Dios sea el juez. Ahora bien, ¿sigue siendo Jesucristo el sumo sacerdote, que puede compadecerse de nuestras debilidades? ¿Está vivo esta noche? Hebreos 4:15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
77 Ahora, hay fe en la audiencia, hermana, yo solo, donde quiera que vaya esa luz, simplemente me dejo llevar por ella. ¿Ves? Es todo lo que puedo hacer. Ahora, tal vez él venga a ti. Si el Señor me revelara lo que quieres de él, ¿crees? Sabes, si es sanidad, no podría sanarte. Pero veo algo, tienes algo en el brazo. Oh, tienes la presión arterial baja. Eso es lo que es, presión arterial baja. No solo eso, sino que veo un hospital. Es por alguien más por quien estás parada allí, y ese es un amigo tuyo, que está en el hospital por un accidente, que tiene huesos en el cuerpo rotos. Tú misma eres maestra, maestra de escuela dominical. Ahora, ve y recíbelo. Tal como lo has creído, será así. Dios te bendiga. Dios esté contigo. Sé reverente ahora, por favor. Por favor, por favor. 78 No te conozco. Dios sí te conoce. ¿Crees que soy su siervo? Si él me dice para qué estás aquí, ¿lo creerás entonces? Ahora, por favor, quédate quieto un momento. Mi hijo vendrá, me recogerá en unos minutos, así que sé muy reverente. No te muevas. Sé muy reverente. Dios está en su santo templo, y seamos reverentes. Sufres de una condición nerviosa. Y tienes problemas en la columna. Eso es verdad. ¿Cómo iba a saber eso? Tuvo que venir de algo que está presente aquí que te conoce. ¿Crees que es el Señor Jesús quien me permite hacer esto? Ahora, un momento si la audiencia todavía puede oírme. Hay un hombre que sube allí. Una visión se está moviendo ahora. Es su hijo. Y está afectado por un problema nervioso. Y quieres oración por él. Así es. Él no está aquí. Vive en Nueva York. Y te digo que crees que soy su siervo. Ese chico es católico de fe. Así es. ¿Crees ahora que Dios lo sanará y lo alcanzará? ¿Lo aceptas? Muy bien. Ve allá, toma ese pañuelo y mándaselo. Se acabará. Que Dios te bendiga. 79 Tengan fe en Dios. No duden. Hay un poder maligno que se extiende desde esa audiencia, en alguna parte. Dios puede sanar la epilepsia. ¿Lo creen? ¿Creen que Él lo sanará? Levanten la mano, Señor, si lo creen de todo corazón, aquí mismo. Ahora, tengan fe en Dios, y todo terminará. Ese es el diablo que suele escapar de nosotros. Hace el mal, una audiencia desobediente. He visto a 28 personas tomadas a la vez, después de que le expulsaran a un bebé, y aún así lo tienen. Recuerden, cuando salió de la legión, se metieron en la cárcel. Tienen que ir a algún lado. 80 El Espíritu Santo aún está ahí. Hay un hombre sentado a su lado. Algo le pasó. ¿Crees que él también puede curar problemas del corazón? Tú tenías problemas del corazón y estabas orando para que sanara. Así es. La señora sentada allí. Ahí va. Esa luz la dirige directamente a la señora. La mujer tiene cataratas. Así es, señora. Créele. Te dejarán. Oh, él es real. Si puedes creer. ¿Tú crees? No te conozco. Pero te veo. Estás aquí por alguien más. Y estabas sentado en esta audiencia anoche, y el Espíritu Santo te llamó, y fuiste sanado de un problema de garganta, anoche. Así dice el Señor. Y estás aquí por alguien más, tu hermano. Y él no está aquí. Tiene cáncer. Y está en un lugar llamado Toronto, Canadá, Ontario, en Canadá. Así es. Ese pañuelito, o paquetito, del que limpiaste esa lágrima, envíaselo, y no lo dudes. Se pondrá bien. Amén. Ten fe en Dios. Oh, su presencia te hace reconocer. Jehová sigue vivo. Jesús, el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 81 No la conozco, señora. Es una desconocida para mí. Hay algo en su corazón. Está orando por otra persona, una anciana. Es su madre, y su madre tiene parálisis. Es una mujer inválida. Usted es la esposa de un ministro y tiene a otras personas en su corazón por quienes está orando. No dude. Tenga fe. Recibirá lo que pidió. ¿Lo cree? Que Dios la ayude entonces. Vaya y recíbalo, hermana mía. Está bien. El Señor Dios nos conoce a ambos, señora. No la conozco. Pero Dios sí nos conoce. Si Él me dijera por qué está aquí, ¿creería? ¿Creerá la audiencia? Veo a un niño, alguien está orando por él. Está bebiendo. La señora de allí, esa anciana. Está orando por un hijo suyo, que está bebiendo, se emborracha. Póngase de pie un momento, señora. ¿Crees que Dios hará que ese niño recupere la sobriedad, lo enviará a casa contigo y lo convertirá en cristiano?
Señor, Dios del cielo, ruego por esa querida madre y por ese niño, que recupere la consciencia como el hijo pródigo y regrese, en el nombre de Jesús. Amén. No dudes. Si puedes creer. 82 Estabas cabizbajo, rezando, la presión arterial alta no es nada que Dios pueda sanar. ¿Crees que Él lo haría, Señor? Créelo, Dios, estabas cabizbajo, rezando. Si es así, levanta la mano así. De acuerdo. No te conozco, ¿verdad, Señor? Dios te ha sanado. Simplemente ve creyendo con todo tu corazón. Dios te lo concederá. La pequeña dama pálida, con la que hablabas, Señor, pidiendo misericordia, ¿crees que Dios podría sanar ese problema de vesícula, hacerte sentir bien? ¿Lo crees? Ponte de pie. Sabes que te sientes diferente. Ya se te ha ido, puedes seguir tu camino y alegrarte. 83 Estás aquí por un buen propósito. Le estás pidiendo a Dios algo fuera de lo común, pero he visto al Señor hacerlo. Incluso a tu edad, aún te gustaría tener un bebé. Has sido madre, pero no de los tuyos propios, madre de hijos ajenos, hijastros, pero quieres uno propio. Para eso vino Ana al templo. Eso era lo que tenías en mente. Eso es lo que has orado antes de salir de casa. Veo a tu esposo. Es italiano, ¿verdad? Está en problemas. Necesita sanidad en la pierna, en las rodillas, en el brazo. Así es. De acuerdo. Ve, créelo ahora, y podrás tener lo que pides. ¿Creen con todo su corazón? ¿Les gustaría volver a comer y sentirse bien? Ese problema estomacal es muy grave. Una condición nerviosa lo causó. Hay tanto de eso por ahí, que ni siquiera puedo distinguir cuál es cuál. Están creyendo ahora. Una fe está conmoviendo a la audiencia. Permítanme mostrarles lo que quiero decir. Miren aquí. ¿Cuántos de ustedes que sufren de una condición nerviosa levanten la mano? Solo quiero mostrárselo. Casi el 80% de la audiencia. Todos los que sufren de una condición nerviosa, pónganse de pie, ahora mismo, un minuto. Párense aquí. Les mostraré la gloria de Dios, donde quiera que estén. Toda persona con una condición nerviosa, pónganse de pie. Vengan. Simplemente permanezcan de pie. 85 Si Dios me revela, jovencita, cuál es tu problema, ¿creerás con todo tu corazón? Si lo haces, nunca tendrás que operarte. Dios puede disolver ese tumor, también como podría ser, ¿lo crees? Acéptalo. Si sufres de un tumor o un crecimiento, ponte de pie ahora mismo. Ven a creer. 86 Ella también está nerviosa. Si Dios puede hacerlo aquí, Dios puede hacerlo allá. ¿Cuántos están enfermos o necesitan sanidad allá afuera? Eso los pondrá de pie en un momento. Póngase de pie un momento. Es como una luz sobre la audiencia. ¿Creen que soy su siervo? Entonces créanme. El Espíritu Santo acaba de cubrir el edificio por completo. Parece una neblina lechosa por todas partes. Esta es la hora de su sanidad. No habrá ni un solo débil entre nosotros en unos minutos, si tan solo le creen. ¿Lo creen? Ahora, párense aquí para su sanidad. No importa cuáles sean sus problemas, prepárense ahora mismo. Cristo ha sanado a cada uno de ustedes. ¿Están listos para aceptarlo? Entonces, si Él ya lo ha hecho, solo queda una cosa. Levantemos las manos y alabémoslo por ello. Levantemos las manos. 87 Señor Dios, Creador del cielo y de la tierra, Autor de la vida eterna y dador de toda buena dádiva, maldecimos al diablo, ha sido derrotado, y pedimos sanidad para esta audiencia, ahora mismo. En el nombre de Jesucristo, hágase. Con la cabeza inclinada, ¿están conscientes de que Jesucristo, el Hijo de Dios, está aquí? Si lo están, y han estado dudando de su experiencia, no tienen el Espíritu Santo o son pecadores, ¿vendrían aquí ahora mismo, en su presencia, aquí mismo, alrededor del altar? Salgan y vengan aquí un momento. Salgan de sus asientos. Pasen por el pasillo y vengan aquí un momento. Párense alrededor del altar un momento, para orar. Así es, soldado, vengan. Ahora, los demás. Acompáñenos. Salgan ahora mismo, salgan de sus asientos, pasen por el pasillo, todos. Denos el pequeño acorde.